Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Los saludamos nuevamente aquí en nuestra casa, transmitiendo este estudio que hacemos cada semana y que les hacemos llegar a ustedes con mucho amor. Eh, Creemos que esto ya las autoridades no tardan en decretar que podemos comenzar a realizar nuestras actividades normales, pero mientras que no sea así y que no haya un comunicado oficial, seguiremos haciendo estas transmisiones por medio de YouTube para poder seguir en contacto, ¿sale? La semana pasada les hablábamos sobre la ceguera espiritual y ese video tuvo buena reacción. Creo que muchas personas por lo que nos pudieron estar compartiendo les sirvió ese estudio. El día de hoy eh, realizamos un estudio que se llama La ley y la gracia. Este estudio esperamos que también pueda serles de bendición a su vida, que también pueda despertar un conocimiento que a lo mejor no está tan presente y que muchos de nosotros nos confundimos a veces, porque el mismo mundo, la misma iglesia tradicional nos ha enseñado a ser religiosos, pero no a ser hijos. Nos enseña a cómo ganarnos el favor de Dios, mas no a cómo obtenerlo por gracia y por amor. Entonces, sin darnos cuenta, nos convertimos en eso, en religiosos, en legalistas, en cumplir la ley y el librito, en lugar de entender nuestro lugar como hijos de Dios. Entonces, la intención de este estudio es precisamente esa, que sepamos diferenciar en qué pacto vivimos actualmente, cuál es nuestra relación actual con Dios. Si bien Dios en algún momento dio una ley para que se obedeciera, saber si actualmente nos rige a nosotros, si tenemos que hacer cosas para obtener cosas. También saber cómo ese favor de Dios nos ayuda para nuestras vidas. ¿Sale? Esperemos que quede claro. Yo creo que todas las dudas se van a despejar al final del estudio y esta solamente es la primera parte. Creemos que pueden ser 2 o 3 estudios seguidos con el mismo tema. Entonces vamos a empezar. La ley y la gracia. A nosotros, en la Biblia, Jesús nos ha encomendado, nos ha comisionado una parte muy importante para todo cristiano. Siempre tú lo ves al final de todos los evangelios. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, es el último capítulo. Y les dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, una de las comisiones o una de las tareas que nos dejó Jesús fue, primero entiende el evangelio y una vez que lo entiendas, ve y compártelo con todo el mundo. Hay otras versiones que dicen, ve y compártelo a todas las naciones, dice. Entonces, si es una de las grandes tareas que nos ha dejado Jesús, compartir el evangelio, pues sí sería importante primero entender qué es evangelio. O sea, qué es lo que me mandó Jesús a compartir. Porque mucha gente se confunde, y ese es un error muy común en las iglesias, que creen que compartir el evangelio es compartir toda la palabra. Y hay partes que actualmente ya no son vigentes para todo aquel que cree en Cristo. O sea, sí lo dice la Biblia, pero ya no se aplican para la persona que ya aceptó a Cristo. Eso se llama la ley, la parte que está antes de la gracia, antes del sacrificio de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a entender cómo, si no logras ese discernimiento, te vas a confundir. Y por eso mucha gente ve imposible lograr un acercamiento con Dios, porque le parece imposible cumplir todo eso que dice la Biblia. ¿Sale? Entonces, fíjense, por definición nada más, nosotros predicamos el evangelio de la gracia. ¿Y qué significa? Significa esto. Dice, evangelio, literalmente evangelio significa buenas noticias. Gracia literalmente significa favor inmerecido. Entonces, cuando Jesús les decía,
vayan y prediquen el evangelio, compartan el evangelio de la gracia. Literalmente lo que decía es, lleven las buenas noticias, compartan las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Justamente que el favor de Dios ha sido logrado por medio de Jesucristo. Que tú y yo accedemos al favor de Dios inmerecidamente. Que no se trata de lo que hagas tú ni de lo que haga yo, sino de lo que hizo Jesucristo. Y que si tú aceptas a Jesucristo como tu Rey, tu Señor y tu Salvador, accedes a esa salvación por su sacrificio. Esas son las buenas noticias. Eso es a lo que nos llamó Jesús a predicar. El evangelio, las buenas noticias. El favor inmerecido de Dios en nuestra vida, que ya no depende de ti, ni de tu esfuerzo, ni de que te lo merezcas, sino de lo que Jesucristo hizo y ganó para ti y para mí. Entonces, la gente se confunde y lleva por evangelio malas noticias. Lleva por evangelio condena, castigo, regaño. Y entonces la gente, si de por sí no se acerca, si de por sí no conoce a Dios, menos lo hace. Porque la llevan a un Dios castigador, a un Dios legalista, a un Dios que es prácticamente imposible agradarle. Y entonces no entiendes tú el favor que ya has recibido. Por lo tanto, si no lo entiendes, no lo puedes obtener. Y justo de eso se trata este estudio, de entender la diferencia entre un pacto y el otro. ¿Sale? Vamos poco a poco. Voy a poner algunos versículos de ejemplo, pero pues bueno, nos llevaría todos los días poder ver cuántas veces en la palabra de Dios se menciona la diferencia entre la ley y la gracia. Solamente tomé algunos por ejemplificar. Dice, Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense, la ley, que era esa reglamentación, esos lineamientos de comportamiento humano que se nos enseñaron, vinieron por Moisés, por un hombre. Y ese hombre nos los enseñó y nos dijo, tiene que ser así y te tienes que portar así. ¿Saben cuántos mandamientos había en la tierra cuando Jesús vivió aquí? Digo, a ti y a mí nos enseñaron 10 mandamientos en el catecismo. No entiendo por qué hicieron ese resumen. Pero realmente cuando Jesús pisó la tierra, existían más de 1000 mandamientos. Había mandamientos por todo. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hacer en el otro caso? Y si no lo haces, ¿qué castigo conlleva el no hacerlo? Había una ley muy extensa que era imposible de cumplir. Tan es así que la Biblia dice que nadie la pudo cumplir. Entonces, cuando llega Jesús, Jesús cambia, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, con la llegada y el sacrificio de Jesús se abrió el favor inmerecido de Dios y la verdad. El plan de Dios, la verdad para nuestra vida y para la humanidad siempre fue esa, el favor inmerecido de Dios. La ley y el momento en que nos lo teníamos que ganar por nuestro esfuerzo, por nuestro comportamiento, era una mentira. No lo ibas a conseguir y Dios ya sabía que no lo ibas a conseguir. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjate, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley, o sea, el fin de la ley es Cristo. En Cristo se acabó la ley. Para justicia a todo aquel que, ¿qué? Que se comporta bien, que hace las cosas bien, que cumple los mandamientos. No. Para justicia a todo aquel que cree. Ya no es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe. Entonces, no sé si me vayan entendiendo, espero que sí, o que me vaya dando a entender más bien. Antes de Cristo tenías que cumplir una ley,
unos mandamientos, tenías que portarte bien, si no, había un castigo. Eso es la ley. De hecho, si tú lo analizas, en la ley humana es lo mismo. Hay un reglamento y si lo incumples, hay un castigo. Así era. En el lado espiritual era igual. Había una ley, unos mandamientos, y el que no los cumplía tenía un castigo. Por eso la gente te habla de irte al infierno y te van a castigar y Dios te va a hacer y bla, 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 bla. Porque es un pensamiento que nos inculcaron desde chicos. Pero cuando conoces a Cristo y entiendes lo que Él hizo por ti y entiendes la dimensión de su sacrificio y entiendes el amor tan grande que Dios ha tenido para nosotros, que envió a su Hijo primogénito para que muriera por tus pecados y por los míos, tu mente cambia. Te das cuenta del valor que tienes para Dios. Te das cuenta de cuánto te ama. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De pensar que dependía de ti. Fíjense, Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, o sea, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, que no te encuentre Dios en tu propia justicia, la que es por la ley. O sea, no te vas a poder parar frente a Dios a decirle, yo era muy bueno porque me portaba muy bien, porque no tomaba, porque no robaba, porque no mataba, porque no hacía. O sea, eso no se puede, no se va a poder. Porque la misma Biblia dice, no recuerdo el versículo, les mentiría, está en el libro de Isaías, no recuerdo el capítulo, dice que tus mejores justicias para Dios son como trapos de inmundicia. O sea, todas esas cosas que tú crees que haces muy bien y que le puedes presumir al mundo, para Dios es como un trapo de inmundicia, no es nada. La justicia humana no es la justicia de Dios. El único argumento para entrar a la presencia de Dios es por medio de Jesucristo, no hay más. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Redentor, como tu Salvador, accedes a la presencia de Dios por medio de creer en Jesucristo, por medio de la fe, no de tus acciones ni de tus obras. Por eso dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Entienden? ¿Me doy a entender? Tenemos que empezar a quitarnos todo ese cochambre de la cabeza que nos metieron en la cabeza durante años, donde te daban un librito y tenías que aprenderte, y si lo hacías eras bueno, y si no lo hacías eras malo, y si lo hacías te ibas al cielo, y si no lo hacías te ibas al infierno. Y entonces en tu cabeza humana decía, pues la verdad es que no lo hago, ¿para qué soy un hipócrita? ¿Para qué finjo? Mejor ni me arrimo, mejor le sigo. Y esa mentalidad lo que hace solamente es alejarte de la presencia de Dios, de lo que conviene para tu vida. Te aleja de ahí, porque como soy un hipócrita, porque como me porto mal, pues para qué ando de mentiroso ahí fingiendo que soy, ¿qué hago? Mejor me quito. Cuando no entiendes que no es por ti, que es por Jesucristo, que es por lo que Él ya hizo. Si lo entendiéramos, nos acercábamos. Dice la Biblia literalmente, para que te acerques confiadamente al trono de la gracia. La gracia es eso. Eso provoca que te acerques confiadamente, sin ningún remordimiento, porque sabes que Dios ya te perdonó por medio de Jesucristo. Porque sabes que lo que hayas hecho, lo que estés haciendo y lo que harás, no tiene mayor relevancia porque la sangre de Cristo ha cubierto tus pecados. ¿Me entienden? Sigamos. Les voy a poner un ejemplo con un segmento de la Biblia. En este segmento de la Biblia vamos a entender cómo hemos vivido, cómo la religión nos ha tratado. La religión cualquiera, no estoy hablando de una en especial. La católica, la cristiana, la de los testigos, la de la luz, la de acá, la de allá, todas. No hay religión buena, ninguna.
Me dirán, Diego, ¿cómo estás diciendo eso? Ojo, yo no estoy diciendo que es malo congregarse en la religión católica o que es malo congregarse. La palabra religión habla de creer que por hacer cosas obtienes algo, y justo eso es legalismo. Está bien congregarte en una congregación cristiana, en una iglesia católica, en donde tú quieras. Es lo mejor que puedes hacer, es la mejor decisión que puedes tomar para tu vida y para la de tu familia. Es la mejor decisión. Pero si crees que porque voy a tal iglesia soy salvo, que porque soy de tal religión me va a ir bien, estás en un error. Si crees que porque das diezmos, que porque das limosnas, que porque eres amigo del Padre, o porque sirves en la iglesia, o porque tocas la guitarra, entonces tienes acceso al favor de Dios, estás perdido. Eso es religión. Pensar que porque soy de un cierto grupo, tengo más derechos que otros. Ese es el error. Entonces, vamos a entender cómo la religión, cualquiera que sea, nos ha ido enseñando mal. Ojo, no estoy juzgando, le estoy presentando un hecho que la Biblia nos va a demostrar en este momento, nos va a revelar. Que nos ha enseñado mal, no por maldad ni por negligencia de las personas que lo instruyen, sino porque la percepción se hereda. Si a ti te enseñaron algo, pues tú eso lo aprendes y lo enseñas y se va heredando. Y una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, hoy vamos a ver por medio de la Biblia cómo eso estaba predestinado. Dios ya lo había advertido y de hecho nos había hablado de proporciones, de qué cantidad de iglesias y de religiones te van a enseñar mal y qué cantidad de iglesias y religiones te van a enseñar el evangelio puro. Fíjense, vamos a abrir con una promesa que Dios le hizo a su pueblo. O sea, entendemos que el pueblo vivió esclavo de Egipto por 400 años. Está hablando de nosotros mismos. O sea, olvídense que estoy hablando de historia y de Egipto y eso no importa. Solamente son parábolas que Dios utiliza para enseñarnos hoy. Entonces, Dios le está hablando a un pueblo que está esclavizado, que está oprimido, que está en Egipto, sufriendo. A él le está hablando y le está haciendo una promesa. Igual a ti y a mí que lo estamos escuchando hoy, nos hace la misma promesa. Escuchen. Yo he dicho, dice Jehová, yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de todos esos, y fíjense lo que dice al final, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, pongan atención, abran su oído y escuchen lo que está diciendo Dios. Yo, a ti que eres mi pueblo, a ti que ya aceptaste a Jesús como tu rey, como tu salvador, a ti que entiendes que por medio del sacrificio de Jesucristo tú tienes acceso a Dios, a ti yo te voy a sacar de tu sufrimiento, yo te voy a sacar de tu aflicción, de tu depresión, de tus problemas económicos, de todo eso yo te voy a sacar de Egipto. Yo te voy a sacar y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, no dice que hay 3 cantaritos de leche y de miel, no. Que fluye leche y miel. Te está hablando de abundancia. Si tu problema es amor, si tu problema es salud, si tu problema es afecto, si tu problema es económico, si tu problema es el que sea, Él te va a sacar de ahí y te va a llevar a un lugar donde todo eso fluye, donde hay abundancia de amor, de afecto, de paz, de salud, de provisión. Dios te dice, te tomo de ahí y yo te prometo, Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero primero pues, conócelas y después créelas. Entonces, Dios le hace esa promesa a su pueblo. Te voy a sacar de ahí y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, escuchemos cómo reacciona el pueblo. Lo voy a poner en contexto rápido. Está Moisés junto con su pueblo, ¿se acuerdan que caminó 40 años en el desierto? Y ya están en la orillita, ya llegaron a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel que les prometió Dios al salir de Egipto. Después de 40 años de sufrimiento, ya por fin están ahí en la frontera.
ya están por llegar, ya están ahí cerquita. Entonces Moisés lo que hace es, toma a 12 espías o 12 representantes de la gente y les dice, ¿saben qué? Pues vayan ustedes, espíen, exploren la tierra, díganos cómo es y luego regresen y cuéntenos. Esa figura de los 12 es una figura de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Vayan y prediquen el evangelio por todas las naciones. Esa es la figura. Conozcan el reino y luego regresen y cuéntenselo a la gente. Esa es la figura que estaba haciendo. Vayan, vean cómo es el reino y luego regresen y cuéntenos qué vieron. Lo interesante es en la percepción de cada uno de esos 12. Eso es lo interesante y es lo que vamos a estudiar, fíjense. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Escuchen. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Fíjense, todos nosotros, aquel que lleva el evangelio y que lo vas a hacer tú algún día cuando compartas la palabra, le vas a mostrar los frutos de esa tierra prometida. Y les vas a contar tu testimonio. Cómo estabas tirado y Dios te levantó. Cómo estabas en pobreza y hoy vives en abundancia. Cómo estabas en enfermedad y Dios te ha sanado. Y todo le mostrarás los frutos de esa tierra. Fíjense. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, escuchen, ciertamente fluye leche y miel. O sea, fueron, vieron, le dijeron, ¿qué creen? Lo que Dios nos prometió es verdad. Todas las veces que Dios te prometió, no te preocupes. Yo te doy la paz, yo te doy la estabilidad, yo te proveo para toda tu necesidad, yo te doy, sí es cierto. Yo ya fui, ya la conocí y te doy testimonio de lo que dice Dios es verdad. Fíjense, ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Le muestran su testimonio. Aquí está. A los que me conocieron antes, saben que aquí está el fruto de esa tierra. Aquí está, miren, se los muestro. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Aquí es donde empieza lo malo. O sea, fíjense, los 12 apóstoles dicen, las promesas de Dios son ciertas. Sí hay frutos. Sí es cierto, Dios es fiel. Ahí sí, todos coincidimos en eso. Los católicos, los cristianos, los musulmanes, todos coincidimos en que lo que dice Dios es verdad y que sus promesas son ciertas y que podemos tener acceso a ellas, que ahí están. En lo que no coincidimos en lo siguiente, fíjense. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. O sea, ya empezaron con... O sea, sí están las promesas de Dios ahí. O sea, sí es cierto lo que Dios dice. Pero pues no va a ser tan fácil obtenerlo, ¿eh? Fíjense, seguimos. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Fíjate. O sea, le están diciendo toda esa palabrería para decirle, pues, o sea, sí está la tierra ahí, pero pues los que habitan ahí son muy fuertes. O sea, no va a estar tan fácil que entremos, ¿eh? O sea, no va a ser tan fácil que tú obtengas esa tierra prometida. O sea, Dios ya te la prometió, pero te va a costar trabajo obtenerla, ¿eh? O sea, no va a ser tan sencillo. Tienes que vencer a hombres que son muy fuertes. O sea, si tú eres borracho, si tú eres mujeriego, si tú eres esto, si tú eres que... No, o sea, no vas a poder. No vas a tener acceso. Es muy difícil que lo logres. Entonces Caleb, que es uno de los pocos que no lo veía de esa forma, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense, alcanzan a ver, a distinguir las diferentes perspectivas. Los 12 vieron lo mismo. Fueron y exploraron la misma tierra. Leen la misma Biblia. Han experimentado al mismo Dios, al mismo Jesucristo. Todos.
Pero unos ven una cosa y otros ven otra. Mientras unos ven lo difícil que va a ser obtenerlo, otros dicen, ¿por qué no vamos y lo tomamos? Ya es nuestra. Mas los varones que subieron con él dijeron, escucha, no podremos subir contra aquel pueblo. O sea, fíjate, no podremos. Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Fíjense, ¿cómo se ven ellos? Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Fueron, exploraron la tierra prometida y en lugar de regresar a decir, hermanos, lo que promete Dios es verdad. Nos cumplió, ahí está la tierra que fluye leche y miel, tomémosla. Dios nos la prometió, Dios nos la dará. A ver, usen la lógica. Dios te la prometió y ya cuando estás ahí dices, pero va a estar bien difícil. No, pues mejor me regreso. Entonces, ¿por qué caminaste todos esos 40 años si cuando ibas a estar enfrente de ella no la ibas a tomar? Así vivimos mucho nuestra vida espiritual. Yo te digo, tranquilo, todo se va a solucionar. La respuesta la tiene Dios para todo. Ese problema económico, ese problema emocional, ese problema de salud, Dios lo va a resolver. No, pero es que está muy difícil. No, es que la verdad es que eso sí, no. Ya me dijo el doctor que es muy complicado. Y no, ya la economía ahorita... Y empiezas a ver gigantes. Y los ves gigantes. Y al lado de ese problema te ves chiquitito como langosta. No, es imposible. No, es que ahora sí que ni Dios puede resolverlo, la verdad. Ni Dios puede. Es muy difícil. Son como gigantes. Y hay uno que te dice, hey, pero entonces no confías en Dios. Entonces no crees en sus promesas y en su palabra. Todo eso que te ha dicho, que Él suplirá para toda tu necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿por qué estás diciendo, no, es que la verdad esto del coronavirus sí se puso muy duro y pues ya, pues sí creo en Dios, pero pues esto es otra cosa, está muy duro, muy difícil. Y ves gigantes y tienes miedo y mejor no entro a la tierra y no tomo esa leche y esa miel que fluye y que está en abundancia porque no me animo, porque pues qué miedo. Porque no se puede, y ahí está, y no la tomas. Porque no quieres, porque no puedes, porque no lo crees. Porque así te han enseñado a vivir. Porque te han enseñado a hacer cosas, pero no a obtener cosas. Fíjense, seguimos con la historia. Números 14 del 1 al 10, es la parte que continúa. Después de que fueron los 12, y 10 de 12 les dan malas noticias en lugar de buenas noticias. ¿Se acuerdan lo que les dijimos que significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Entonces Jesús les dice, conozcan el reino y regresen a dar buenas noticias. Pero estos 10 de 12 llevaban ¿qué? Malas noticias. O sea, sí está ahí, sí está Dios, sí sus promesas son ciertas, pero obtenerlas es muy difícil. Es muy complicado. No se puede. ¿Para qué lo intentas si no vas a poder? Y 2 de ellos dicen, claro que se puede. Mi Dios es muy poderoso, mi Dios es enorme. Si tú los ves a ellos como gigantes, mi Dios es más grande que ellos. Seguimos con la historia, fíjense. Entonces, fíjense cuál es la reacción de la congregación cuando le presta el oído a ese tipo de doctrinas. Entonces, toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuánta gente conoces que cree en Dios, que son bien religiosotes, de la religión que sea, y que se la llevan? Es que no es posible. ¿Por qué Dios nos hace esto? ¿Y por qué Dios no nos ayuda? Y es que no puede ser. Y los ves tristes, y los ves angustiados, y los ves preocupados, y los ves cortándose las venas, y dices,
Pues ¿en qué Dios crees? Tienes 40 años escuchando la palabra de Dios y sigues sin entender una pizca. Sigues sin entender que esos obstáculos que ves como gigantes, Dios los va a entregar en tu mano. Pero no es tu culpa. 10 de cada 12 iglesias predican eso. Lloraron toda la noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, fíjate lo que dicen, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o sea, en la tierra de Egipto, en la esclavitud, en la tristeza, en la enfermedad, ya mejor me quiero morir. O en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjate, caminaste tanto tiempo, Dios te hizo una promesa y en lugar de obtenerla, en lugar de aceptarla, en lugar de vivirla, como es muy difícil y como no voy a poder, pues mejor ojalá y me muriera aquí en esta tristeza. Maldita depresión, llévame, dice la gente. Viviendo en este mar de angustia, pues de eso no se trata. Fíjate lo que continúa diciendo el pueblo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designamos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjate la lógica de la gente. Vivo en escasez, vivo en depresión desde hace años. Y la gente te dice, busca a Dios. Ahí está tu solución, ahí está la respuesta. Ya está ahí. O sea, caminaste 40 años por el desierto, tienes muchos años viviendo así. Y cuando ya estás cerca, cuando ya estás nada más para cruzar la frontera y acercarte a la tierra prometida, dices, mejor me regreso otros 40 años a donde salí. Y ves a la gente que dices, es que ya no es posible, ya le gusta vivir así, ya le gusta pedir prestado, ya le gusta vivir en escasez, ya le gusta estar enfermo, ya le gusta. O sea, no encuentras otra, o sea, ya salte de ahí, tienes años viviendo igual. Y te dicen y te dicen y te dicen la solución y te dicen, abre los ojos, ahí está la tierra prometida, ya bríncale para allá. Y no quieres y mejor lloras y estás triste y te deprimes y mejor me regreso. O sea, otros 40 años por el desierto por no tomar la valentía de dar un paso hacia adelante. ¿En serio? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Fíjense lo que sigue, ¿eh? ¿Se acuerdan que les dije que eran 12? 10 veían todo pésimo, 10 predicaban malas noticias y solo 2 eran los que tenían la suficiente fe y confianza en Dios para predicar buenas noticias. Fíjense lo que decían ellos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, o sea, nada más Josué y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, escuchen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios no es malo. Dios no te va a castigar y te va a mandar al infierno y te va a hacer y te va a deshacer. Y todo eso que te predican de la tierra traga a sus moradores y los gigantes y los castigos y la fuerza y las fortalezas. Ellos dicen, a ver, pues no vimos lo mismo. Yo ya conocí a Dios y ese Dios que yo conocí, esa tierra a la cual yo vi, es una tierra buena en gran manera. Muy buena, yo no sé qué vieron estos. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Fíjense, no depende de ti ni que tú luches con el gigante. Todo eso que ves imposible, pues que lo ves imposible porque crees que depende de ti. Entonces, ¿cómo voy a pelear yo con esos gigantes? Si soy a su lado soy como langosta. Y ellos dicen, a ver, si Dios te hizo la promesa es porque Dios te va a llevar ahí. No depende de ti. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Dios, no tú. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová. La rebeldía es la incredulidad. No teman al pueblo de esta tierra, no le temas a los problemas, no le temas a la situación, confía en Dios. Porque nosotros los comeremos como pan.
ese cáncer, esa deuda, esa depresión, mira, no es nada. No es absolutamente nada, no existe. Ponla en manos de Dios y mira, no existe, no es nada. Desaparece. Dios se encarga. Pero mientras la quieras resolver tú, la vas a ver así, mira, enorme. Aléjate un poquito de ese problema, ponlo en manos de Dios y desaparecerá. Ellos están diciendo eso, nos los comeremos como pan. Eso que los demás ven como algo imposible de lograr, como algo imposible de conseguir, lo ven como gigantes a los cuales es imposible de derrotar. Ellos dos dicen, Dios nos los va a entregar, nos los comeremos como pan, así de fácil va a ser. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temas. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, a veces por eso es tan difícil entender cómo cree la gente. Es que yo soy mi Dios y mi rey, y soy bien religiosote, y estoy muerto de angustia todos los días, y estoy muerto de tristeza todos los días, y estoy desesperado todos los días, y no entiendo, y veo los problemas enormes, y los veo y me derrumbo, y se ahogan en un vaso de agua. Y ves gente que confía en Dios de tal manera que tienen enfrente un problema que de veras es enorme y los ves confiados, los ves fuertes y dices, mi Dios los va a vencer y mi Dios me va a rescatar y mi Dios me va a sacar de este problema porque yo confío en Él. ¿Ves la diferencia? Pero desgraciadamente la mayoría, 5 veces más, son los que te predican que no es cierto, que te vas hacia el infierno, que te vas a condenar, que es imposible, que tú solo no puedes y que, miren, se lo resumo así. El versículo más famoso de la Biblia no existe. Así se lo resumo, así de sencillo está esto. El versículo más famoso de la Biblia no existe en la Biblia, no está en la Biblia. Y lo dice todo el mundo. ¿Cuál es el versículo más famoso? Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso lo dice todo el mundo y todo el mundo dice eso, porque eso te han predicado. Bueno, o sea, si hay un Dios, pero depende de ti. O sea, sí, está la deuda ahí, pero pues si no la pagas tú no va a venir Dios a ayudarte. Pues ¿qué crees? Justo es al revés. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso ni siquiera lo dice la Biblia. Fíjense cómo actúa el enemigo en nuestras vidas. De tal manera actúa que metió un versículo que no existe en la cabeza de todo el mundo. Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, pues Dios sí está ahí, pero pues al final depende de mí. No. Cuando piensas así, caes derrotado. Cuando entiendes que todo es por medio de Jesucristo y por el favor inmerecido de Dios en tu vida, todo cambia. Por eso Jesús decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Seguimos. Con nosotros está Jehová, no temas. Fíjense cómo reaccionó. Esto que yo les digo es complicado decirlo, porque les estoy diciendo, 10 de cada 12 predican lo contrario. Entonces, todo el mundo que está escuchando esto ahorita dice, eso es mentira. Este es un hereje. ¿De dónde se inventó eso este? Fíjense la reacción del pueblo. Entonces, toda la multitud, en lugar de decir, sí es cierto, fíjate, tiene lógica. Si Dios nos prometió la tierra, ¿por qué no simplemente la tomamos? Dios es más poderoso que los gigantes. Si Él nos prometió, Él va a cumplir. En lugar de que su raciocinio o su fe se convirtiera a una fe en un poder absoluto de Dios, decían, ¿qué herejía están diciendo estos? Y la reacción era, toda la multitud habló de apedrearlos. Eso va a pasar, ¿eh? Es un hecho. Muchos de los que estén escuchando esto ahorita van a decir, ¿sabes qué? Ese está loco, borra el video, no, es más, ni le hables ya, es un hereje. Hay que apedrearlo. ¿Se dan cuenta? Fíjense, pero no nos centremos en eso no importa. Importa la última frase que dice, con nosotros está Jehová, no los temas. El chiste de entender la diferencia entre la ley y la gracia es entender justo eso, que Dios está contigo no porque te lo merezcas,
No porque seas bueno y te portes bien, sino porque Él te ama. Y cuando entiendas que no depende de ti recibir el favor y el amor de Dios, sino de creer en su promesa, tu vida va a cambiar. Y ya no vas a tener miedo. Fíjense. Vamos a cerrar con esto. Estos 3 versículos nos hacen un resumen de lo que Dios nos quiere hacer entender, de cómo brincar y dar ese salto hacia la tierra prometida, dice. Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Oh, es que ya me dijo el doctor que no se puede. Es que ya tengo que pagar la próxima semana y no tengo dinero. Es que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Cuando entiendas eso, podrás dar ese salto a la tierra prometida. Juan 14:27. La paz les dejo, dijo Jesús. Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Yo les he dicho muchas veces. Dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. ¿Qué paz te ofrece el mundo? Muchas veces lo hemos comentado. Si tú buscas en un diccionario la palabra paz, literalmente dice paz. El significado es ausencia de conflicto. Entonces, el mundo te ofrece una paz siempre y cuando no haya problemas. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? No sé. Incluso Carlos Slim, que es dueño de miles de millones de dólares, incluso él tiene problemas. Entonces, básicamente el mundo te ofrece una paz condicionada. Una paz que solamente existe siempre y cuando no haya problemas. Porque estoy en paz y llega el primer problema y ¡pum! Perdiste tu paz. Esa es la paz que te ofrece el mundo. Pero la paz que te ofrece Jesús dice, yo no te la ofrezco como el mundo te la da. Entonces, ¿qué paz te ofrece Jesús? Una paz que incluso en medio de los problemas más grandes estés en paz. ¿Por qué? Porque confías en Dios. Él no les prometió no va a haber gigantes. Les dijo, ustedes entren confiadamente porque yo los voy a vencer. ¿Ven la diferencia? Mientras unos te enseñan, es que podemos entrar a la tierra prometida hasta que ya no haya gigantes. La otra te enseña, puedes entrar en medio de los gigantes que no te va a pasar nada. En medio del foso de los leones, tú duerme tranquilo porque no va a pasar nada. Salmo 4:8 dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Jesús, porque Dios me hace vivir confiado. En paz me acuesto y así mismo duermo, no tengo problemas, yo puedo porque confío en Dios. ¿Ven la diferencia? La ley te invita a que dependa de ti. La gracia te hace entender que es por el favor de Dios inmerecido en tu vida. Isaías 41:10 ya para despedirnos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La promesa de Dios es de promesa siempre, de protección siempre, de ayuda siempre. Cuando entiendas eso y cuando lo creas, entrarás confiadamente al trono de la gracia y obtendrás todo eso que ya es tuyo pero que no lo has querido tomar. Y tu vida va a cambiar y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vamos a dejarlo aquí. Ya me ando pasando el tiempo. Lo vamos a dejar para la siguiente semana. De cualquier forma ya hemos planeado que esto se dividiera en 2 o 3 estudios. Yo creo que por hoy es suficiente. Lo podemos dejar no inconcluso, pero sí en un continuará. Y de verdad espero que estén todos bien, que les haya servido de algo esto, que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar y que todo esto de verdad nos ayude para bien. Sabemos que al que está en Cristo, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Vale? Un abrazo. Hasta luego.